Gracias por estar por acá en esta disertación sobre el ejercicio de la acción penal en Venezuela. En esta asignatura, Derecho Procesal Penal Superior 1, que imparto frente a mis alumnos de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad de Margarita, Nueva Esparta, Venezuela. Quien les habla el profesor Ángel Serpa Ponte, y aquí nos encontramos en esta otra disertación que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa, en mi canal YouTube Ángel Serpa Ponte, a los que desean suscribirse o revisarlo. Ya hemos ahondado el tema del inicio, de la fase preparatoria, las formas de inicio de ese proceso penal. La pueden encontrar en las otras disertaciones dentro de este ciclo del ejercicio de la acción penal en la asignatura Derecho Procesal Penal Superior 1. Ahora estamos abordando el tema de las alternativas a la prosecución del proceso penal venezolano. Decíamos que ese proceso penal es algo así como el ser, pues, que nace, que se extingue de alguna forma, pero que a veces en el desarrollo de la vida de ese ser se pueden encontrar con alternativas, se pueden encontrar con modalidades distintivas de un desarrollo normal. Aquí sería el desarrollo normal de un proceso dividido en fases procesales. Bueno, decía de igual forma que estamos hablando de los delitos de acción pública, puesto que en los delitos de instancia de parte agraviada estaríamos en otro tipo de relación. Bueno, estimados, entonces dentro de esas alternativas a la prosecución del proceso descritas en el Código Orgánico Procesal Penal, hay tres. Es decir, el principio de oportunidad, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Ya hemos hablado del llamado principio de oportunidad y de esa prima hermana que tiene ese principio de oportunidad en el ordenamiento procesal penal venezolano, que es el supuesto especial de la delación. Por cierto que bienvenida a esta nueva redacción que hacen las últimas reformas del COP frente al tema del principio de oportunidad, porque antiguamente había una redacción un tanto novelística, un tanto decimonónica, un tanto de novela de las 2 de la tarde, y hablaba así del informante arrepentido. Bueno, se está arrepintiendo, pero de igual forma sigue purgando la pena, porque lo que va a lograr de su delación es una rebaja, y que a mi criterio es la llamada rebaja doble, por delatar al otro y por admitir los hechos en la propia causa. Pero no quiero volver al tema del principio de oportunidad, porque me están esperando otras dos alternativas, que es el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del proceso. Recuerden que aquí yo debo ser muy sucinto, no puedo tener un nivel muy supremo de individualización, de la explicación frente a todos los extremos de las alternativas, porque dentro de esta maestría, UNIMAR, que está también mucho más vinculado a que pongan de su parte los maestrantes, más que el profesor asuma una clase magistral sobre el punto y coma de todas las alternativas o todos los elementos que forman parte de lo que se explica en la materia de Derecho Procesal Penal Superior 1. El acuerdo reparatorio, una figura novedosa a partir del Código Orgánico Procesal Penal, aún cuando existan, desde el viejo Código de Enjuiciamiento Criminal, se hablaba, por ejemplo, del sometimiento a juicio o de alternativas procesales. Pero este acuerdo reparatorio
cuando yo les decía en la pasada sesión que esto de las alternativas a la prosecución penal se me parecía un tanto a la teoría de las obligaciones, en donde había una obligación de hacer, de dar, o una ausencia de obligación, conforme al, qué sé yo, al 1185 del Código Civil, 1194, 1196, lo que genera las obligaciones, o el hecho ilícito o el incumplimiento contractual. Y dentro de las obligaciones, bueno, el daño material, el daño moral, en fin, disculpen la digresión civilista del asunto. Entonces, bueno, ese acuerdo reparatorio implica un dar, un pagar, es decir, manifestar la voluntad de un cumplimiento objetivo, efectivo, como una forma de extinguir la acción penal, lo cual revela esa voluntad. Uno, que el hecho se cometió. Dos, que soy responsable del hecho, el imputado y o acusado. ¿Qué dijiste, Ángel Serpa? El imputado. Sí, sí, ya saben ustedes que el imputado, porque es posible el acuerdo reparatorio frente a la simple imputación. Eso es posible. Tanto lo afirma el artículo 41 como lo reafirma el procedimiento especial por delito menos grave. Por cierto, no es solamente que el acuerdo reparatorio solo es posible en una fase preparatoria frente a los delitos menos graves, lo cual es posible un acuerdo reparatorio frente a delito grave en plena fase preparatoria, aún frente a la simple imputación, lo cual es posible. Entonces, ese acuerdo reparatorio, asumiéndose como una voluntad de pagar, de cumplir con una obligación de parte del procesado, frente al Estado, no frente a la víctima. Por fin alguien se acuerda de la víctima. Derecho victimal debería llamarse esto y no derecho penal o derecho criminal. Quien más se acuerda de la víctima precisamente es el proceso penal, porque en el derecho penal sustantivo, claro, se indica como titular del bien jurídico que es ofendido, concepto clásico del ofendido por el delito, la relación titular del bien jurídico. No estoy hablando titular del objeto pasivo del delito, del bien jurídico, como relación jurídica que se estructura entre un objeto y un titular de derechos, propiedad, vida, posesión, integridad corporal, en fin. Entonces, no necesariamente asumiendo la aquiescencia del Ministerio Público frente al acuerdo reparatorio, porque quien terminaría homologando el acuerdo reparatorio, pues sería el juez. La necesaria homologación judicial del juez, atendiendo al principio de legalidad del cumplimiento del artículo 41 y 42 del Código Orgánico Procesal Penal. En notaría, en registro, no me sirve. Requiero ante el juez una homologación, ¿ok? Frente a los delitos que sea posible, los descritos en los dos numerales del artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, esta fórmula autocompositiva, homologatoria, a los fines de buscar una extinción de la acción penal y conducir a una sentencia de sobreseimiento sobre la base, sobre la causa de un ofrecimiento de pago y un cumplimiento de pago, un cumplimiento obligacional, refleja una voluntad. Y es que todo acto procesal es el reflejo de una voluntad. No hay actos procesales, digamos, maquinistas, ¿ok? Algunos dirían, bueno, es lo mismo que maniqueo. No es distinto, ¿ok? Entonces, no hay actos procesales maquinistas. Todo acto procesal refleja una voluntad, un propósito, una intención. Parafraseando el derecho penal sustantivo, si conforme al 61 del Código Penal se exige el tema de la intención, se exige el tema de la culpabilidad,
para establecer la responsabilidad penal, no menos aún puede dejarse de lado la intención en los actos procesales que van a permitir el establecimiento de la responsabilidad penal frente a un delito en el cual se exige la demostración de culpabilidad. Casi que lo accesorio sigue a lo principal. Serpa está mezclando dos cosas, está mezclando lo sustantivo con lo adjetivo, pero es que guarda una relación lógica. Si en el ámbito de la responsabilidad penal es importante valorar el tema del propósito, de la intención, no menos importante debe ser el establecimiento de dicha responsabilidad sobre una base. Por lo tanto, quien acuda a un acuerdo reparatorio ha de saber perfectamente los efectos que se están derivando de un acuerdo reparatorio. Uno, que se está admitiendo un hecho. Dos, que se está admitiendo una participación en el hecho. Tres, que se está conociendo que ese hecho se califica como un delito. Cuatro, que tenga una obligación de pagar o de un cumplimiento obligacional, porque también el 41 habla de cumplir obligaciones. ¿Okay? Algo así como una manera distinta de hablar del tema del pago. El cumplimiento de una obligación. ¿A qué efecto? Al efecto de lograr una sentencia de sobreseimiento que causa una cosa juzgada. Pero ¿qué efecto contrario? Saber que el incumplimiento del acuerdo reparatorio puede derivar efectos tan importantes como la sentencia condenatoria por la admisión de los hechos. No es baladí, no es poca cosa. La capacidad instructiva que ha de asumir de instrucción, no de instrucción como generación de conocimientos o de información, no de instrucción como de recabar prueba. Entonces, la capacidad instructiva, tuitiva diría, para cambiar la palabra, pedagógica, por decir de otra manera, que debe asumir el juez de control frente a quien decida realizar la llamada admisión de los hechos. ¿Ok? Y no sé por qué dije juez de control, porque también podría ser el juez de juicio, lo cual es perfectamente posible que se dé ese acuerdo reparatorio para no entrar en disquisiciones sobre si es posible frente al procedimiento ordinario, lo diríamos sin ambaje, frente al procedimiento especial por flagrancia, menos le correspondería es al juez de juicio homologar o no el acuerdo reparatorio, porque el delito flagrante que se calificó como tal, se presenta la acusación como acto conclusivo directamente ante el tribunal de juicio y no ha habido ninguna otra oportunidad previa para que se manifieste la voluntad de admitir los hechos a los fines del acuerdo reparatorio, más que en la fase de juicio. Por lo tanto, toda información, toda manifestación no es poca. Es decir, cuando alguien decida admitir los hechos, convendría hacer la siguiente pregunta. ¿Lo estás haciendo a los fines de la imposición inmediata de la pena o para suscribir un acuerdo reparatorio o para acoger un régimen de prueba a los fines de la suspensión condicional del proceso? Es decir, la instrucción que debe dar el juez frente a la figura de la admisión de los hechos ha de estar vinculada a esos tres efectos. Porque como yo te dije ayer, en la pasada sesión, en el principio de oportunidad, el beneficiado del mismo no tiene que admitir nada. Salió tu número, pues. ¿Ok? Salió tu lotería. Por cierto, quien les habla en una oportunidad ganó su quino completo. ¿Ok? Con el cereal, cuando había los quinos acá, en una oportunidad. Bueno, salió tu número. Realmente. Entonces, fíjense, ese acuerdo reparatorio confluye a la noción de, lean mis labios, de avenimiento. Avenimiento entre víctima y victimario. ¿Ok?
se te parece mucho a una figura del derecho civil que se denomina la transacción. Cuando hablamos de la transacción, cuando hablamos del derecho civil, derecho laboral, en el ámbito, yo creo que en el derecho marítimo es perfectamente posible. La verdad reconozco mi ignorancia, si fuese posible hablar de la transacción en el mundo neto clásico de la jurisdicción de lo contencioso administrativa, pero no tengo ninguna duda que un componente de la jurisdicción en lo contencioso sí será posible la transacción, que es en el caso del componente tributario. ¿Okay? En el asunto tributario, pues sí es posible el tema de la transacción. ¿Qué es lo que tradicionalmente se te habla de la transacción? Que es un contrato que permite resolver un conflicto o precaver uno, evitar uno, ¿ok? Pero obviamente si queremos comparar el acuerdo reparatorio con la transacción, tendríamos que asumir que aquí se ha realizado una imputación. Es decir, mis estimados, para poder hablar de dos grupos de institutos del derecho procesal. Uno, los actos conclusivos de la fase preparatoria. Tiene que haber previamente una imputación. Mal podríamos hablar de actos conclusivos de la fase preparatoria sin que exista previamente una imputación. Claro, ahora me viene a complicar la vida el 126A del COD 2021, cuando ya se reafirma lo que se venía manejando por jurisprudencia y doctrina del concepto de imputación formal. No es porque el código en el 126 de alguna forma deba verse con malos ojos, sino por el 295, cuando origina la fase preparatoria a partir de una individualización y a partir de una imputación formal. Si la fase preparatoria puede conducir a una caducidad por los 6 meses necesarios más la prórroga descrito en el 295 a partir de una individualización, es que debemos entender que esa individualización se entiende como una imputación material y que por lo tanto la imputación material puede generar cierres de la fase preparatoria, actos conclusivos de la fase preparatoria. Pero es necesario entender la necesidad, la exigibilidad de la imputación formal luego de esta imputación material. Y aquí tendríamos un ejemplo muy claro frente al tema del acuerdo reparatorio. Vayamos a él, vayamos al mismo. Vamos primero a ahondar en la oportunidad procesal. El 41 me habla que puede haber acuerdo reparatorio con simple imputación y puede haber acuerdos reparatorios frente a la acusación interpuesta. Si es por simple imputación, pudiera darse el acuerdo reparatorio en dicha fase preparatoria necesariamente. ¿Desde cuándo? Desde la imputación formal. Aquí sí es verdad que no debe conllevar ambajes. O sea, para poder hablar de un acuerdo reparatorio, tiene que existir necesariamente una imputación formal que proceda del Ministerio Público. Formalmente. Ya yo no voy a seguir hablando de la ubicuidad del sitio. Es importante, ya lo saben, pero prefiero detenerme en otras cosas. Quiero decir, del sitio de la imputación formal, para poder hablar del acuerdo reparatorio. Es más, si alguien anticipadamente en una relación de víctima-victimario, aún ante la presencia de un juez, desea hablar de acuerdo reparatorio, para lo cual se requiere necesariamente la opinión del fiscal del Ministerio Público, lo que el fiscal tendría que decir, no es que espérate, es que yo no he imputado todavía. Mi opinión es que no he imputado. Si no ha habido una imputación formal, ¿cómo se puede generar un pago? Es decir, ¿qué es lo que estaríamos presentes frente al llamado pago de lo indebido como circunstancia que se maneja en el ámbito del derecho civil? Se estaría generando una obligación a partir de una inexistencia legal de causa.
Entonces, lo que condiciona la causa es una imputación por parte del fiscal. Es decir, ha de darse necesariamente la imputación formal a los fines de ahondarse en las alternativas a la prosecución del proceso. Principio de oportunidad, acuerdo reparatorio y suspensión condicional. Fase preparatoria frente a la imputación. Debut y despedida. ¿Cómo es eso? Bueno, en la propia audiencia de imputación, en la propia audiencia frente al juez, se realizó la imputación y de inmediato, víctima y victimario deciden asumir un acuerdo reparatorio, un pago del victimario a la víctima, del imputado a la víctima. Por cierto, que así como nos los indica el artículo 313 del Código Orgánico Procesal Penal, que el juez está obligado a manifestarle a las partes en la audiencia preliminar sobre las alternativas a la prosecución del proceso, más un procedimiento especial que es la admisión de los hechos. No confundir admisión de los hechos como alternativa a la prosecución, pero la admisión de los hechos está presente como incidente procesal dentro de las alternativas. Entonces, así como en la audiencia preliminar está obligado el juez a percibir a las partes sobre la existencia de alternativas a la prosecución del proceso, por cierto, dentro de esas alternativas que el juez instruirá que existen en código a las partes en la fase intermedia, si estamos en fase intermedia, es porque el fiscal presentó acusación y ese juez tendrá que decir, miren, señores, del 37 en adelante, del 37 al 47 del COP, hay tres alternativas a la prosecución. Uno es el principio de oportunidad, el otro es el acuerdo reparatorio y el otro es la suspensión condicional. Mire, de esas tres vamos a dejar dos, porque tan no existe el principio de oportunidad que aquí el fiscal presentó acusación. Si el fiscal no hubiese adoptado el principio de oportunidad, pues no acusa. Nos están quedando dos. Y ese juez decir, mire, de esas dos que nos están quedando, ninguna de las dos pudiera establecerse, que sería el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional. Uno, porque el delito que se está acusando no es un delito culposo contra las personas, ni es un delito contra la propiedad cuyo bien jurídico sea disponible. Exceptuamos el acuerdo reparatorio. Me está quedando una. Así el juez hablarlo. Por eso que el juez ha de tener conocimiento. Eso es lo que pasa ahora en los tribunales donde ustedes asisten todos los días. El juez lo habla así. Entonces, el tercero que me está quedando es la suspensión condicional del proceso. Tampoco es posible en el caso que nos está ocupando, puesto que no es un delito menos grave. Y la suspensión sí es obligatoria frente a delito menos grave, lo cual no es para el acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio pudiera ser por un delito grave, es decir, que supere a los 8 años en su límite máximo. Otras son las variables. Pero lo que les quiero decir, que así como se le exige al juez de control el apercibir a las partes sobre las alternativas y el procedimiento especial por la admisión de los hechos en ocasión de la audiencia preliminar, no está obligado el juez de hablar de alternativas, de apercibir a las partes en la audiencia de imputación, si lo está haciendo frente a sí mismo. ¿Ok? Porque si la imputación se está dando en sede fiscal, bueno, ahí no hay ningún juez que aperciba absolutamente nada. Ahí nos encontramos en la intimidad, en las cuatro paredes del Ministerio Público, imputando con todo lo cuestionable que es eso. Pero bueno, sigamos acá. ¿Dónde sí se exige? Si el delito es menos grave. Si el delito es menos grave, si surge la obligación de apercibir sobre las alternativas a la prosecución del proceso. Recuerden que ya se derogó el Código Chávez.
código realizado por el difunto presidente de la República por vía de habilitante en 2012. Profesor, ¿y qué tiene que ver ese comentario? No, tiene que ver mucho, porque en la exposición de motivos del Código Chávez, del Código 2012, se decía que el procedimiento especial, o se dice, que todavía está publicada, aunque no está vigente la exposición de motivos, o por lo menos fue exposición de motivos del COP 2012. Se dice que la razón de ser del procedimiento especial por la admisión de los hechos es que se dieran fórmulas autocompositivas homologatorias de convenimiento entre las partes en plena fase preparatoria para no llegar al juicio. Algo así como la jurisdicción laboral, ¿verdad? En donde me van a perdonar un mal chiste, ¿verdad? Pero donde los jueces de juicio laboral estarían allí, le diría el juez a la secretaria, mira, ¿llegó alguna causa hoy? No, no ha llegado nada. Pero chica, pero en un mes no ha llegado nada. No, no ha llegado absolutamente nada. El alguacil no trae. ¿Por qué? Porque todo se queda en la etapa de mediación. Es decir, tratar de resolver el asunto en los tribunales de mediación laboral. Bueno, más o menos esta era la idea, o es la idea, frente al procedimiento especial por delito menos grave. Pero no es ninguna obligación. El hecho de que el juez aperciba de la existencia de las alternativas no es porque está condicionando, no es porque está obligando a que necesariamente deba darse alternativas. Es más, no es una labor de conciliación. Ustedes saben que el propósito de los jueces en las audiencias de conciliación, muchas, en el proceso civil, bueno, hay una en ocasión del divorcio, algún otro procedimiento que lo establezca. En el caso del proceso penal, en el procedimiento especial por delito de instancia de parte agraviada. Se habla de audiencia de conciliación. Y aquí me vuelvo yo un poco erótico. ¿Cómo es eso? Por eso lo usaba en la mañana. Estaba muy temprano para estar hablando de eso. No, porque en la conciliación el juez excita a la conciliación. Okay. La obligación del juez es excitar a la conciliación. Entonces, tampoco podría entenderse que en el procedimiento especial por delito menos grave surge una propuesta conciliante por parte del juez. Solo es poner que existen las llamadas alternativas. Algo así como la entendieron perfectamente y la parte para mis adentro, pues. ¿No? Es igual, pues, no, yo no voy a pagar ningún acuerdo reparatorio, yo no voy a suspender, nada. Sigamos, que presente su acto conclusivo. Bueno, entonces, ese acuerdo reparatorio como un pago. ¿A qué efecto? A los efectos de la extinción de la acción penal. Ahora bien, si la redacción del 41 habla de obligaciones, mi personal criterio, mi humilde criterio, que no quiero que nadie lo comparta, pero que es mi percepción, es que con el acuerdo reparatorio se extingue tanto la acción penal como la obligación civil que se deriva del mismo. Al hablar del concepto obligación, concede fundamentalmente la causa que sería el 1185 del Código Civil, expresado también en otras normas del Código Penal, en el llamado 100 y siguiente del Código Penal, del cumplimiento de la obligación. Por eso es que cuando alguien se adscriba a un acuerdo reparatorio, ha de entender que ese pago sería para extinguir tanto la obligación penal como la obligación civil, en mi personal criterio. ¿Qué va a surgir de allí? Una sentencia de sobreseimiento. Por lo tanto, acudir al procedimiento especial para la acción civil derivado de hecho punible en sede penal ya no es posible, porque falta el título monitorio, líquido y exigible, que sería la sentencia condenatoria. Ajá, espérate, pero está el otro edificio, así como en Caracas, ¿no? Ok, ahí está
el Palacio de Justicia, esquina de Cruz Verde. Aquí no será, pero me queda Plaza Caracas, me queda Pajarito. Es decir, me quedan los tribunales civiles, intentar la acción civil. Claro, ahí se podrían alegar la cuestión previa. ¿Cuál sería? La cuestión previa importantísima frente al tema de la demanda, la prejudicialidad. Alguien diría, sí, pero ya hubo decisión que causa cosa juzgada en sede penal. Se dictó una sentencia de sobreseimiento. Bueno, tendrías que hilar muy fino a partir de este momento con una sentencia de sobreseimiento por vía de un pago, acuerdo reparatorio, pretender ahora resarcirse por la vía civil. Entonces, frente a la imputación, la manifestación de voluntad tiene que ser clara. Victimario y víctima aceptando ese avenimiento, ese pago, ese cumplimiento obligacional. Se requiere la solicitud de criterio de opinión del fiscal del Ministerio Público. Su respuesta, y si es de no aquiescencia, no vincula al juez. El juez podría homologar ese acuerdo reparatorio. Perfectamente posible. En fase preparatoria. Por delito menos grave o por delito grave. Obviamente que tendría que admitir los extremos de la imputación. El fiscal pudiera responder. Lo que hay es una simple imputación. Yo obtuve los elementos para imputar en el tiempo que se me permitió. Imagínense ustedes que el delito fuera flagrante o que esto se conoció por la vía de una querella, de una denuncia, pero aún me está quedando mucho tiempo, lo cual establece el 295 para yo formalizar una acusación. Pudiera darse una circunstancia de rebus sic stantibus, una circunstancia de variación de la condición procesal. Sí, yo te imputé, pero a lo mejor al final del camino no tengo una base material para presentar una acusación como acto conclusivo. O a lo mejor ese hecho, que en una característica semiformal, probabilidad objetiva de responsabilidad. Ah, ahí es donde no entiende, ¿verdad? ¿Por qué probabilidad? Ah, ya entendía el legislador. Fíjate qué bueno dar la clase. Qué bueno es dar la clase. Cuando se utiliza en la imputación formal el concepto de probabilidad objetiva de responsabilidad, es porque después de la probabilidad tendríamos certeza objetiva de responsabilidad. Ya no estoy acuñando el concepto y la explicación. Hoy, ¿qué? 30 de octubre de 2021. La certeza objetiva de responsabilidad es lo que conduce a la acusación. Previamente lo que tengo es probabilidad objetiva. Tengo un menor nivel de convencimiento. Ahora sí tengo una certeza objetiva de responsabilidad. Así de una vez resuelvo yo el problema frente a los que cuestionan la frase con mucha razón científica. Entonces, certeza. Lo de objetivo es porque se sustenta en una base material, verdad material, en prueba. Tanto el objetivo sirvió para la imputación, elementos de convicción, como el objetivo servirá ahora en la acusación. Mucho más cuando en la acusación, 308 del COP, se indica un capítulo de elementos de convicción y de ofrecimiento probatorio, objetiva. De responsabilidad, bueno, claro. Responsabilidad en la comisión de un delito, lo cual también conduce a afirmar que los dos extremos de ese delito han de estar presentes en esa probabilidad objetiva o en esa certeza objetiva. Qué bueno esto lo de la certeza objetiva, para diferenciarme de la probabilidad objetiva. Buena esa. No se lo había escuchado a nadie, Angelito. Entonces,
los dos elementos. El elemento objetivo, que sería la causación, y el elemento subjetivo, que sería la culpabilidad. Pero sigamos. Ese fiscal, manifestando frente a la simple imputación, que, y esta clase es hasta las 11, todavía me queda para la segunda sesión. Ese fiscal manifestará ese criterio en donde el juez tiene que ser muy cauto en aceptar, homologar un acuerdo reparatorio frente a una simple imputación. Quizás estaría mucho más ganado si el delito fuera menos grave, porque es una exigencia, trasuda la filosofía del procedimiento especial por delito menos grave. Pero el juez ha de entender que mucho cuidado, porque a lo mejor se está haciendo partícipe de un pago de lo indebido. Es decir, volviendo al concepto de la probabilidad objetiva de responsabilidad, tanto el fiscal dirá, mira, yo lo que tengo es una probabilidad, fíjate la manera como lo está definiendo el 126 en la imputación, no tengo todavía una certeza, ¿ok? Claro, allá hay un doble juego entre la protección de la víctima y el conceder o no un pago de lo indebido, ¿ok? Porque a lo mejor hay un problema de ausencia de defensa, de inadecuada defensa, pero imaginémonos tenues líneas que hay allí frente a esa imputación. Imaginémonos, por ejemplo, un problema de causa de justificación, ¿ok? Si hay legítima defensa o no, y se requiere todavía seguir probando. Y por lo tanto, la labor de ese fiscal cuando de alguna forma, bueno, la verdad es que disculpen, estoy excediéndome. No podría hablarnos de una causa de justificación, porque si son los dos tipos de delitos que están siendo proclives, que son el homicidio culposo o los delitos culposos contra las personas y los delitos contra la propiedad cuyo bien jurídico sea disponible, no podríamos estar hablando de legítima defensa, por ejemplo, pero sí de la existencia de otro tipo de causa de justificación. Por ejemplo, cumplimiento del deber, ejercicio de profesión o cargo, en fin. Entonces, miren, en aras del tiempo, vamos a terminar esta sesión en este momento y se reincorporan en la última parte de la clase de hoy con las mismas coordenadas. Gracias.